Veamos por qué el ejército cubano es un instrumento de represión y crímenes de lesa patria, mediante un análisis histórico y político. En resumen, este artículo examina el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, de Cuba, como un instrumento al servicio de una élite política, en lugar de un ejército defensor de los intereses del pueblo cubano. A través de un análisis histórico y político, se argumenta que las FARC han traicionado su mandato constitucional al reprimir derechos fundamentales, consolidar un régimen autoritario y perpetuar crímenes de lesa patria. Se exploran el golpe de Estado de facto de 1959, el carácter fascista de las constituciones de 1976 y 2019, el rol represivo de las FARC, su control económico y su participación en conflictos internacionales, todos en beneficio de una cúpula política y en detrimento de la nación cubana. Comencemos por el principio. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, de Cuba, creadas tras el triunfo de la revolución en 1959, han sido presentadas por el régimen como defensoras de la soberanía nacional y de los ideales revolucionarios. Sin embargo, un análisis crítico revela que las FARC funcionan como un ejército ideológico al servicio del Partido Comunista de Cuba, PCC, priorizando los intereses de una élite política sobre los derechos y necesidades del pueblo. Este artículo sostiene que las FARC han cometido crímenes de lesa patria al reprimir a la población, perpetuar un sistema antidemocrático y traicionar los principios de soberanía nacional. A través de un enfoque histórico, constitucional y político, se analizan 5 ejes principales: el golpe de Estado de 1959, la naturaleza fascista de las constituciones cubanas, el carácter represivo de las FARC, su rol económico y su participación en conflictos internacionales. Primero, el golpe de Estado de facto de 1959, la usurpación del orden constitucional. La Constitución cubana de 1940, promulgada tras una asamblea constituyente pluralista, fue un hito progresista en América Latina. Garantizaba la separación de poderes, el sufragio universal, la igualdad ante la ley, elecciones libres y derechos económicos y sociales, como el acceso al trabajo y la seguridad social. Constitución de la República de Cuba, 1940. Este marco legal ofrecía una base sólida para un Estado de Derecho, pero fue suspendido por el golpe militar de Fulgencio Batista en 1952, que instauró una dictadura autoritaria. Fidel Castro, líder del movimiento 26 de julio, justificó su lucha armada contra Batista, invocando la necesidad de restaurar la Constitución de 1940. En su discurso La historia me absolverá, 1953, afirmó: "El derecho del pueblo a la rebelión contra la tiranía está consagrado en nuestra Constitución". Castro, 1953. Esta promesa resonó entre los cubanos, que anhelaban el retorno al orden democrático, la traición a la promesa constitucional. Tras la huida de Batista, el 1 de enero de 1959, el ejército rebelde, liderado por Castro, asumió el control del país. A pesar de las expectativas de restaurar la Constitución de 1940, Castro consolidó un poder absoluto mediante maniobras políticas y militares. El gobierno provisional, encabezado por Manuel Urrutia, fue rápidamente subordinado a Castro, quien, como comandante en jefe, mantuvo al ejército rebelde como una fuerza de coerción. En julio de 1959, Urrutia fue obligado a renunciar tras ser acusado de contrarrevolucionario, y José Miró Cardona, primer ministro, también dimitió ante la centralización del poder. La Ley Fundamental de 1959 reemplazó la Constitución de 1940, otorgando poderes extraordinarios al Consejo de Ministros y eliminando la separación de poderes. Los juicios revolucionarios, que resultaron en ejecuciones sumarias, como las de oficiales batistianos, carecieron de garantías procesales, evidenciando un régimen de facto. Consolidación de la dictadura. Para 1961, Castro declaró el carácter socialista de la revolución y estableció el PCC como partido único, eliminando cualquier posibilidad de elecciones libres. Este proceso constituyó un golpe de Estado de facto, definido como la toma inconstitucional del poder estatal. La promesa de restaurar la democracia fue abandonada y el ejército rebelde se transformó en las FARC, una institución al servicio del régimen, no del pueblo.
Segundo, la creación de las FARC, orígenes y propósito, un ejército ideológico al servicio del PCC. Las FARC, formalmente establecidas en 1959, no fueron diseñadas como un ejército nacional, sino como un instrumento para defender la revolución y al PCC. Su nombre, Fuerzas Armadas Revolucionarias, refleja su carácter ideológico, subordinado a los intereses del régimen en lugar de la nación. Con asesoría soviética, las FARC adoptaron una estructura militar inspirada en el modelo del Ejército Rojo, donde la lealtad al partido era primordial. Represión interna. Desde su creación, las FARC han actuado como una fuerza de control interno, reprimiendo cualquier oposición al régimen. En los años 60, purgaron a antiguos aliados del movimiento 26 de julio que cuestionaban el rumbo socialista, como Uber Matos, encarcelado por criticar la influencia comunista. Durante la década de 1960, las FARC sofocaron levantamientos en el Escambray, donde grupos armados resistían al régimen, resultando en miles de detenciones y ejecuciones. El 11 de julio de 2021, 11 Tharsats, las protestas masivas en más de 60 ciudades cubanas exigieron libertad y mejoras económicas. Las FARC, junto con el Ministerio del Interior, MINENT, reprimieron a los manifestantes con violencia, arrestando a más de 1.500 personas y condenando a decenas a penas de hasta 25 años por sedición. Estas acciones evidencian que las FARC priorizan la estabilidad del régimen sobre los derechos del pueblo. Rol internacional. Las FARC también han servido como un instrumento de política exterior, exportando la ideología revolucionaria. Durante la Guerra Fría, participaron en conflictos como la Guerra Civil de Angola, 1971-1991, donde 300.000 soldados cubanos apoyaron al gobierno marxista del MPLA, resultando en miles de bajas. Estas intervenciones, alineadas con los intereses soviéticos, no protegían la soberanía cubana, sino que promovían la agenda global del PCC, reforzando el carácter mercenario de las FARC. Tercero, el carácter fascista de las constituciones de 1976 y 2019 evidencia la supremacía del Partido Comunista. La Constitución de 1976 institucionalizó un régimen totalitario al declarar al PCC como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Artens 5. Este principio, reafirmado en la Constitución de 2019, coloca al partido por encima de la ley y los ciudadanos, eliminando la soberanía popular y la separación de poderes. Esta estructura es comparable a los regímenes fascistas de Mussolini y Hitler, donde el partido único dominaba todas las instituciones. Paxton, 2004. Irrevocabilidad del socialismo. El artículo 4 de la Constitución de 2019 declara el sistema socialista irrevocable, criminalizando cualquier intento de cambio político como traición. Esta cláusula cierra cualquier vía para la alternancia democrática, un rasgo característico de los regímenes autoritarios. En contraste, las democracias permiten la revisión constitucional y la competencia política, principios ausentes en Cuba. Control totalitario. El régimen cubano ejerce un control total sobre los medios de comunicación, la economía y la educación. La prensa independiente es perseguida y el acceso a Internet fue restringido durante el 11 para silenciar las protestas. La economía, dominada por el Estado y conglomerados militares como Gaesa, asegura que los recursos beneficien a la élite. El sistema educativo adoctrina a los ciudadanos en el marxismo-leninismo, un mecanismo de control ideológico típico de regímenes fascistas. Represión legalizada. El Código Penal cubano incluye delitos como peligrosidad predelictiva, que permite detener a personas sin pruebas de delito, y propaganda enemiga, usado para encarcelar a disidentes. Estas leyes convierten al sistema judicial en una herramienta de represión, similar a los tribunales especiales de los regímenes fascistas. Cuarto, las FARC como mercenarios de la élite política control económico. Las FARC, a través de Gaesa, controlan sectores clave de la economía cubana, como el turismo, las telecomunicaciones y el comercio. Gaesa genera aproximadamente el 60% del PIB cubano, pero sus ingresos no se redistribuyen al pueblo, sino que sostienen los privilegios de la élite militar y política.
Mientras los cubanos enfrentan escasez de alimentos y medicinas, los altos mandos de las FARC disfrutan de acceso a recursos exclusivos, evidenciando su carácter mercenario. Represión del 11J. La respuesta de las FARC a las protestas del 11J demuestra su lealtad al PCC. En lugar de proteger el derecho a la protesta, las FARC actuaron como una milicia partidista, reprimiendo a manifestantes pacíficos y consolidando el control del régimen. Este comportamiento refleja una traición al pueblo, ya que las FARC priorizan los intereses de la élite sobre las demandas legítimas de la población. Participación internacional. La intervención de las FARC en conflictos como Angola y Venezuela no responde a los intereses nacionales, sino a la agenda ideológica del PCC. En Venezuela, las FARC han asesorado al régimen de Nicolás Maduro en tácticas de represión, contribuyendo a la crisis humanitaria. Estas acciones refuerzan la percepción de las FARC como un ejército mercenario, luchando por causas extranjeras en beneficio del régimen cubano. Quinto, crímenes de lesa patria. Concepto: la traición de las FARC al pueblo cubano. Un crimen de lesa patria implica acciones que atentan gravemente contra los intereses de la nación, especialmente cuando un ejército traiciona su deber de proteger al pueblo. En Cuba, las FARC han cometido tales crímenes al reprimir la disidencia, negar derechos fundamentales y sostener un sistema antidemocrático. Represión sistemática. La represión del 11J, con más de 1.500 detenciones y sentencias de hasta 25 años, es un ejemplo claro de la violencia estatal ejercida por las FARC y el MINENT. Casos como el de José Daniel Ferrer, encarcelado por su activismo político, ilustran la persecución sistemática de disidentes. Amnesty International, 2023. Negación de derechos. El régimen cubano viola derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la libertad de expresión y asociación. Las FARC, al proteger este sistema, se convierten en cómplices de la negación de libertades básicas, traicionando el contrato social entre el Estado y los ciudadanos. Perpetuación de la dictadura. Al defender la supremacía del PCI y la irrevocabilidad del socialismo, las FARC sostienen un sistema que niega la soberanía popular. La ausencia de elecciones libres y el control del PCC sobre todas las instituciones convierten a las FARC en guardianas de una dictadura, no de la nación. Conclusión: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba han abandonado su mandato de proteger al pueblo para convertirse en un instrumento de represión al servicio del Partido Comunista. Desde el golpe de Estado de 1959, que traicionó la Constitución de 1940, hasta la represión de las protestas del 11 de Aroa, las FARC han actuado como mercenarios de una élite política, cometiendo crímenes de lesa patria al reprimir derechos, controlar la economía y perpetuar un régimen autoritario. Las constituciones de 1976 y 2019, con su carácter fascista, institucionalizan esta traición, colocando al PCC por encima de la nación. Para que Cuba recupere su soberanía, las FARC deben transformarse en un ejército nacional, leal al pueblo y no a una ideología. No te olvides de compartir y que la revolución es un mojón.